Muy buenos días a todos y todas los presentes y también un cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través del Facebook del IDIS. Es muy grato para mí nuevamente compartir con ustedes en esta segunda conferencia del ciclo Cómo hice mi investigación y sobre todo compartir las experiencias de Vicky Ayllón, entrañable amiga y colega, para quien va un cariñoso saludo. Aprovecho también para saludar a Mario, quien es el creador de esta iniciativa y que hoy estará en el papel de moderador, a Joseph y a Katy, miembros del Centro de Estudiantes, con quienes estamos llevando adelante esta quinta versión del ciclo de conferencias. Quiero saludar también al equipo del IDIS, que bajo la conducción de Nadia Gutiérrez hacen posible este evento y su transmisión. Bueno, quiero introducir a este evento enfatizando que dado que la investigación social es un proceso reflexivo y creativo, aspectos que muchas veces son descuidados en los manuales de investigación que más bien desarrollan recetas y lógicas mecánicas, el IDIS ha generado un espacio de diálogo académico para que estudiantes y docentes conozcan los procesos vinculados a metodologías y herramientas teóricas a partir de una investigación concreta. En ese marco, el objetivo de estas conferencias es compartir conocimientos vinculados a la praxis de la investigación social a partir de experiencias concretas de sociólogos y sociólogas, e investigadores e investigadoras del área de ciencias sociales que destacan por su importante trayectoria y contribución a la investigación social. El ciclo de conferencias Cómo hice mi investigación está diseñado con la intención de exponer a estudiantes y docentes el trabajo realizado por los conferencistas y las conferencistas, no a partir de las clásicas y tediosas recetas de los cursos de metodología, sino a partir de las vicisitudes y los vericuetos por los que los investigadores transitan en la cotidianidad de su trabajo, para delimitar su objeto de estudio, para determinar su estrategia de investigación, para seleccionar sus herramientas metodológicas, para la realización del trabajo de campo, para sistematizar y analizar la información. El público privilegiado de estas conferencias son evidentemente los estudiantes y docentes de la carrera de Sociología. Sin embargo, estas conferencias también están abiertas a docentes, estudiantes, investigadores de la UNSA, de otras regiones del país y a través del Facebook y de los medios digitales, las redes, también llegamos a compañeros y colegas de Latinoamérica, de regiones latinoamericanas. Bien, dicho esto, entonces yo quisiera ceder ahora la palabra a Joseph, miembro del Centro de Estudiantes, para que también les dé la bienvenida. Feliz. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a todos los presentes, en especial a nuestro director, el licenciado de España, del Instituto de IDIS, a Mario Murillo, que es coordinador de este ciclo del evento, que ya estamos en el quinto ciclo, y bueno, un saludo muy especial a Virginia Ayllón, que va a ser un placer escucharlas, que nos acompañe en esta oportunidad, que nos va a compartir la conferencia que nos va a mostrar, ¿no? El conocer la mirada y las vivencias del investigador, bueno, en este caso de la investigadora, con un amplio bagaje en este campo nos ayudará a los estudiantes de Sociología a enriquecer y guiar esta senda amplia que se da en estas charlas, que es de mucha importancia para los estudiantes, ¿no? Nosotros los estudiantes nos sentimos muy alegres y entusiasmados a tenerla cerca a una de las grandes investigadoras de este último tiempo, conocer experiencias, guiarnos con los consejos para aquellos que vamos comenzando en este camino de la investigación. Es muy gratificante e inspirador el tenerla cerca acá. Las historias que oculta al escribir y redactar un texto es sin duda la esencia que forja al investigador. Me es grato señalar también que mi persona fue auxiliar de docencia de la gestión pasada de la licenciada, Virginia Ayllón. Por la virtualidad tal vez no nos podemos conocer, pero bueno, es placentero conocernos por este espacio. Por la virtualidad tal vez no nos podemos conocer, ¿no? Y bueno, sin duda estamos al frente de una gran maestra, gran docente y gran investigadora. Muchas gracias al instituto. Bien, gracias. Vamos a empezar. Hoy es la segunda sesión de este año. Empezamos con
el anterior mes con la conferencia de Silvia Rivera Cusicanqui. Hoy estamos con Vicky, que es un privilegio, y aprovecho para adelantar que en agosto estará sentada aquí también Rosana Barragán. Entonces empezamos con 3 mujeres tremendas investigadoras, que son un ejemplo creo para todos nosotros. Vicky hoy nos va a compartir su experiencia en una investigación vinculada al estado del arte, sobre los estudios referidos a la cultura del libro y los impresos en Bolivia, un periodo que cubre los años 1990 al 2018, y el objetivo de esta investigación fue identificar el estado del conocimiento en torno al tema, a fin de detectar las principales líneas de estudio y principalmente los vacíos investigativos, ¿no? Es una investigación que, aunque no es eminentemente sociológica, ha tenido un apoyo muy fuerte desde la historiografía y la sociología, sobre todo en términos conceptuales vinculados a cuestiones vinculadas a la sociología y la cultura e incluso a la sociología y la literatura. Entonces, hoy Vicky nos va a contar cómo ha emprendido esa investigación y rápidamente la va a presentar. Virginia Illón es bibliotecóloga, tiene estudios en sociología y literatura y una maestría en gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar. En la docencia enseñó en carreras de grado y posgrado de la UNSA, en la Universidad Católica, y fue invitada a dictar clases magistrales en varias universidades de Bolivia y algunas universidades de Washington y Virginia de los Estados Unidos. De hecho, nosotros tenemos el privilegio de contar en los últimos años ocasionalmente con ella como profesora, una cosa que nos levanta el nivel en la carrera. Además, Vicky es editora de textos, se ha desempeñado como directora editorial de Plural Editores y ha investigado y publicado con Silvia Rivera Cusicanqui, Beatriz Rosels, Godofredo Sandoval, Rosana Barragán y Luis H. Antezana, entre otros. Ha realizado y publicado investigaciones sobre temas de género, culturales, literarios y bibliográficos. Realmente un privilegio escucharte hoy, Vicky, es una alegría enorme. Y termino, antes de darle la palabra, como compartiendo la metodología de las preguntas. Cuando termine la exposición de Vicky, las personas en sala pueden levantar la mano para que les pasemos el micrófono, y los que nos están viendo en Facebook también pueden escribir sus preguntas para que yo las pueda leer después. Entonces, sin mucho más que decir, agradecer a todos los que están acá, a todos y todas los que están presentes, a la gente que nos ve por Facebook, y le cedo la palabra a nuestra conferencista. Muchas gracias, Mario, gracias Raúl, y gracias a todos ustedes que me invitan a participar en este importante ciclo en medio de tan importantes investigadores. Espero que eso pueda ser un aporte para quienes están aquí o nos están viendo desde el Facebook. Como bien decía Mario, mi formación de grado es la bibliotecología, y en ese sentido muchas de mis investigaciones han estado también dedicadas a ese ámbito, pero por mis acercamientos a la sociología y a la literatura, pues uno va mezclando en la vida, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo, pero así son las cosas. Y esta investigación de las que les voy a hablar tiene que ver primero con como siempre, ¿no? Un gusto, una necesidad por algún tema o por algunas cosas que nos suceden en la vida. Suelen decir así los metodólogos, ¿no? Que así surgen los temas de investigación, y cuanto más te gusten, mejor va a ser tu investigación. Entonces esto ha sido un poco fiel a esto, porque precisamente como bibliotecaria he conocido a algunos lectores que podríamos decir raros. Me acuerdo, por ejemplo, un lector varón que leía los libros de cocina, los recetarios, pero con una pasión, como si fuera una novela, un gran libro de viajes. No cocinaba, no sabía hacer ni arroz, como dirían las mujeres, solemos hacer esas comparaciones, pero qué bárbaro para los libros de recetas, ¿no? Y claro, yo vi luego a ese lector pasar a la historia de la cocina, luego vi a ese lector pasar a la antropología de la culinaria, y me di cuenta que realmente la lectura tiene unos caminos así extremadamente raros. O ese otro lector que leía de la P a la P los diccionarios, ni siquiera las enciclopedias donde podemos encontrar algunos artículos, sino de la A a la Z, y leía con una pasión así también abrumadora. Y yo me preguntaba, bueno, que
seguramente tenían algunas ventajas cognitivas a las que yo no llegaba, pero me parecía lectores bastante raros. Pero sin duda estos lectores, ya no les diré raros, donde digamos proviene este tema de investigación, es que los años 2002 y hasta 2004 yo estuve muy cerca de las organizaciones juveniles, especialmente del Alto. Particularmente me tocó pasar el levantamiento del 2003 en esa ciudad. Y aparte de ver los aspectos más culturales de los jóvenes del Alto, me tocó también ver de forma azarosa, la serendipia, como se dice ahora, los temas de la lectura. Por ejemplo, tan lindo como relata, ¿no es cierto?, el Germán Huayhua, todo el tema de los jóvenes, especialmente de esa época. No era raro en estos conciertos y demás de los jóvenes ver chicos que tenían su identidad afincada especialmente en la música, los metaleros, los cumbieros, los otros, mezcladas, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, de los que tocan sicuri en la mañana y en la noche están en el concierto de metal. Pero muchos de ellos llevaban en el bolsillo libros, y lo que yo quería ver es qué eran esos libros así medio envueltos, ¿no? Los que tenían los pantalones más abajo, los hip hoperos, hasta que por esa cercanía logré ver qué es lo que tenían. Y claro, me maravilló a mí ver que en esa época uno de los libros que más circulaba entre los jóvenes era La Saturnina de Alison Spedding. Y yo creo, por ejemplo, con esa evidencia, digamos, de que La Saturnina es uno de los pocos libros que ha entrado a la Biblioteca Boliviana del Bicentenario por el empuje de los lectores, más que de la crítica, porque hasta entonces a la crítica le estaba valiendo La Saturnina, ¿no? Pero allí estaban sus jóvenes leyendo eso, o había Sáenz también en sus bolsillos, o el Víctor Hugo Vizcarra, por supuesto. Ya para entonces, ¿no es cierto?, algunos escritores celebramos como se debe celebrar, que finalmente Sáenz apareció pirateado, porque hasta entonces era pues una cosa cool, ¿no es cierto?, wow, ¿no?, el que tiene Felipe Delgado, ¿no?, la edición tal, no sé qué, y bueno, había nosotros que no accedíamos de eso, y sabíamos que era importante, pero no teníamos la edición de La Juventud, ¿no es cierto?, de la editorial. Y cuando apareció pirateado, celebramos, pues, ¿no?, porque entre los escritores decimos que cuando te piratean sabemos que estás siendo leído. Si no te piratean estarás por ahí muy, no hay seguridad de que te lean, ¿no? Por supuesto que ya Sáenz empezó a aparecer pirateado, obviamente el Víctor Hugo Vizcarra, y ahí empezó también a surgirme la cosa esta de la piratería, ¿no? Es decir, como un hecho del mercado del libro. Pero también habían otras cosas. Por ejemplo, en el 2002 yo pude conocer al menos 5 de lo que se llamaban las bibliotecas privadas en el Alto, que eran maestros, profesores, que abrían sus puertas, las puertas de sus casas a chicos que tenían que hacer sus tareas, y en las salas les prestaban los libros, algunas veces cobraban 20 centavos. Pero no había una biblioteca pública en el Alto, y había esta forma de abrir las bibliotecas. Y la otra cosa maravillosa que vi a propósito de bibliotecas, en la feria 16 de julio, ¿no?, antes de que existiera el teleférico, es esta hemeroteca móvil que cualquier biblioteca, por supuesto, envidiaría. La señora que tenía ordenaditos los periódicos, y decía, ¿por qué los ordenan? Yo creí que ella iba a vender por peso, que es lo que a veces sucede cuando vemos periódicos en cantidad. Era un orden impresionante, pero lo impresionante también eran los lectores, ¿no? Entonces venían y un niño se acercaba y le decía, tengo una tarea sobre Simón Bolívar. Y la señora le decía, ¿para qué curso? Segundo básico. Ah, ya. Entonces ella buscaba, sacaba Goyi y le daba.
venía otro y le decía, estoy buscando sobre el programa de software, no sé esos nombres intergalácticos del software, y entonces ella decía, ¿para dónde? Para la universidad, allá, y entonces iba a la fila, no ve, de esos suplementos para internautas, sacaba y le daba. Había un señor que le decía, yo quiero el periódico de hoy día. ¿Cuál sección? Para trabajo, y le daba el diario, y les cobraba. El periódico de hoy día te cobraba 50 centavos, el periódico, los suplementos 20 centavos, y tenía una serie de precios. Entonces yo me quedé pues embobecida y decía, ¿qué es esto? ¿Y cómo determina sus precios? Y ahí uno se da cuenta de que las leyes de la bibliotecología, no sé qué, en realidad también significa un conocimiento empírico de que la información actual es más cara, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, de hoy día cuesta 50 centavos, anterior cuesta 30 centavos, ¿no es cierto? Y la guagua no tiene más, paga 20 centavos. Era una cosa alucinante eso, ¿no? Pero también otras cosas. Un día, junto a otro escritor, a otro poeta del Alto, nos invitaron a un preste, la preste del Equeco. No sabía que había preste para el Equeco, pero me parecía una maravilla porque también yo me encontraba entre los enamorados de los periódicos de Alacitas, por supuesto no los de ahora. Bien facilito hasta hacer un periódico de Alacitas si tienes los periodistas, la imprenta, te lo van a repartir y todo. La maravilla son los periodiquitos anónimos, esos que desde los inicios de la República empiezan a salir porque es el paseño, toda persona que quiera decir paseño tiene que escribir un periódico de Alacitas, por supuesto, si no está incompleto, ¿no? Por eso, no sé, Sáenz y demás han hecho un periódico de Alacitas. Pero por supuesto anónimo, ¿no? Porque esa es la lógica en un mundo donde el tema de la autoría, lo sabemos por Foucault y demás, es tan importante. Hacer una cosa anónima es un signo también contrahegemónico fundamental, más allá de que algunos periódicos hayan sido censurados por la dictadura, y más allá de eso, ¿no? Es decir, el hecho del anonimato que se ve tan poco en las publicaciones, tienen que ser contraculturales como los fanzines, ¿no? Pero ponerle la firma a todo y que se vea que eres tú el que haces, no sé qué, tiene mucho que ver también con el estatuto del autor en la modernidad. Bueno, fuimos a la fiesta, a la preste de Queco, y yo decía, bueno, tendremos que llevar estas cervecitas chiquititas. No, era preste tal cual cervecita chiquitita, había que llevar un cajón como vas a toda preste, ¿no es cierto? Y bueno, después de hacer y bailar en la calle, todo preste, vale, Queco, muy bien. A propósito de eso, conocí grupos de chicos como estos que todas las semanas se reunían para leer El Loco de Borda. Y entonces parece surrealista, ¿no? Y entonces hace unas cosas, yo decía, no, definitivamente yo vivo en un mundo esquemático, en un mundo donde el tema de la lectura, ¿no?, está totalmente esquematizado en mi cabeza también. Y entonces yo quería estudiar precisamente estas otras cosas que suceden en el mundo del libro, la edición y la lectura, que suceden al margen de lo que solemos conocer como mundo editorial, ¿no? Que son las editoriales, las ferias, los autores, los libros, los grandes títulos, los grandes autores, etc. Este era mi interés, quería saber cómo acercarme a este tipo de lectores que después los empecé a ver multiplicados, ¿no? Es decir, también tiene que ver con eso de una atención hacia las otras cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora me maravillan los booktubers, ¿no? Pero claro, hay que entrar un poquitito más. La mayoría de los booktubers bolivianos salen en el 2018-19, cuando el Estado promueve el concurso para los booktubers, ¿no? Y entonces resulta que los booktubers bolivianos también empiezan a diferenciarse. Están esos, que es un concurso, entonces que te promete un premio, y ya me pone cierta sospecha. Están los otros, ¿no?, que en la lógica de todo el mundo
son booktubers más bien promovidos por las editoriales y las librerías. Interesante, te dan mucha información, etc. Pero existen los booktubers independientes, además que ponen así en su canal, ¿no? Te dice, yo no pertenezco a, no estoy en ningún concurso, ni ninguna librería, ni ninguna editorial me auspicia y yo hago esto porque quiero. Y te das cuenta también ahí de las diferencias de reseñas que hacen los booktubers bolivianos, ¿no? Están por una parte estos más institucionalizados, que también un poco responden a los programas escolares, este tipo de cosas, ¿no? Los de las imprentas editoriales, editoriales y librerías, obviamente responden a los intereses de las editoriales y las librerías. Entonces, encontrar una cantidad bien pequeña de booktubers independientes es una joya. Y entonces te das cuenta ahí por dónde va la cosa, pero también te das cuenta un poco de las tendencias de lo que leen los jóvenes booktuberos. No sé, no serán todos los jóvenes, estas hipóstasis, ¿no es cierto?, son la investigación precisamente nos ha enseñado a no hacer estas hipóstasis de cosas así. Bueno, entonces, qué manera de gustarles, ¿no?, a los jóvenes, a estos que están en el YouTube, o los del Bookstagram también, ¿no?, o de otras redes, el Goodreads, todo eso, ¿no?, que bueno, más bien ahora hay otro, ese tipo de investigación cibernética, ¿no? Bueno, entonces, qué gusto por el terror, el horror, la literatura de ese tipo, ¿no?, la ciencia ficción, ¿no? Es interesante, es como una exigencia de más cosas duras, como una exigencia de más cosas nuevas, más cosas desconocidas, ¿no? Interesante eso, es algo que hay que ver. Bueno, cuando dije ya, ahora, ¿cómo se estudia esto? Y ahora, ¿cómo hago? ¿Qué cosa hago? Les pregunto, ¿por qué lee esto? ¿Dónde a comprar? ¿Qué cosa hago? Era un problema, ¿no? Y ahí me puse a leer un poco, a ver, ¿qué había de estas investigaciones en Bolivia? ¿No? Es decir, ¿qué hay? O sea, porque se supone que eso ha debido atraer a otras personas, ¿no? Y les digo algunas cosas de las que he visto. Por ejemplo, hace poquito he estado viendo las tesis que se hacen en sociología y me he encontrado con algunas. Por ejemplo, esta de Alejandro Pacheco, ¿no?, que ha sido tutorada por Alison, que es del 21, tal vez una de las últimas, que se llama El obrero letrado, estudio de clase y movilidad social en maestros de 2 unidades. Y entonces ahí me ha llamado la atención que en un pequeño momento, pero es un pequeño momento de la tesis, se hace una referencia al tema de qué leen los maestros. Y en estas 2 unidades, y lo que leen son libros de autoayuda. Pero es bien interesante eso, me ha hecho recuerdo primero a uno que me parece que ya es un prejuicio en mí, que lo he manejado mucho tiempo, porque veía que era también empírico. Alguna vez leí que los 3 sectores de la sociedad que menos leen, profesionales, son los bibliotecarios, los profesores y los periodistas. Y yo decía, la vaina, pero se supone que son los 3 que necesitan y están más cerca, ¿no ve? Pero en el caso de los bibliotecarios, yo que soy bibliotecaria y ejerzo eso, yo sí puedo decir, es cierto, con la formación que tenemos en la carrera de aquí, es una formación mucho más técnica que humanística, entonces hay que ir tras el último software, las supercarreteras de la información. Algunas veces yo he dicho, por supuesto con respeto a los de mi carrera que también me están viendo, que a veces con esos paquetes y todo puedes ordenar zapatos o libros, da lo mismo, ¿no es cierto? Y qué bueno también el trabajo del bibliotecario que es súper explotado y demás, pero ahí hay una cosa terrible, que muchos dicen que no leen porque no tienen dinero, ¿no?, para acceder, pero ahí, en el caso del bibliotecario, ahí están los libros, no tienes que pagar ni comprar nada, y es evidentemente terrible, es cierto, alguna vez quiero también estudiar eso, ¿no es cierto? Y en el caso de los profesores, eso de que leen libros de autoayuda, que se confirme en esa tesis, es muy estudiado en América Latina. En México hay toda una discusión sobre esto, hay también investigaciones sobre eso, y entonces ¿por qué debería leer otra cosa? ¿Y por qué no puede leer autoayuda? Que esto obviamente tiene que ver con
lo que veré un poquito después, que es precisamente la sociología de la lectura y las tendencias que hay al respecto, ¿no? Luego esta otra también, tutorada por Alison, esta de Enver Ceballos, trayectorias académicas y prolongación de los estudios universitarios. Es decir, ¿qué pasa con los que salen, ¿no?, de la carrera de sociología? En este caso fue. Y ahí no, en el tema de por qué no hace su tesis, dónde va a trabajar, todo eso, no había el tema de la lectura, aunque sí un poco el peso de la escritura, ¿no? Y varias veces se dice que no se puede escribir sin leer, y parece que ahora el paradigma va cambiando, no se puede leer sin escribir. Bueno, la otra es esta interesante de Javier Claros, que ha sido tutorada por el doctor Pruden, Disonancias y Consonancias Educativa, estudio de la experiencia escolar cotidiana en 2 colegios de la Unidad de La Paz. Ahí también Silvia ha hecho comentarios. No hay tal sobre los libros, no hay ni preguntas, nada, pero sí datos interesantes sobre el copy-paste, la Wikipedia, el Facebook. Otra, que ha sido tutorada por el doctor Pazzi, la reproducción educativa en la élite tradicional paseña de la zona sur entre los años 2010 y 2012. Yo dije, aquí va a haber libros. No, pues, porque obviamente la élite en el tema de prestigio no tiene libros. Lo que había de prestigio era cuadros, jardines y mascotas. No hay libros. Bueno, entonces tampoco en la sociología, digamos, había. Y entonces empecé a darme cuenta también que esto era más grande y dije, no. A veces yo mismo he dicho, para quitarte angustias, cuando no sabes cómo agarrar tu tema, es un estado de arte. Te va a quitar angustias. Entonces, como estoy angustiada, haremos un estado de arte, ¿no? Y hice esta investigación con la carrera de bibliotecología en el Instituto de Investigaciones. ¿Por qué le puse el 1990? Porque el 90 aparece lo que yo diría el primer estudio evidentemente sobre la cultura del libro en Bolivia, que es esta compilación que hizo Joseph Barnadas, que se llama El libro espejo de la cultura, ¿no?, que tiene como subtítulo Los estudios sobre la cultura del libro en Bolivia. Lindo texto donde 12 especialistas, ¿no es cierto?, tocan algún aspecto sobre la cuestión del libro, la investigación bibliográfica, etcétera, desde la historia, la bibliotecología, la antropología, un hermoso libro. Y entonces dije, bueno, vamos a comenzar ahí, porque aquí hay un hito. Pero también junto a eso encontré la segunda edición de otro de los hitos, mucho más cercano a ustedes que les digo, aunque por supuesto también es maravilloso. Son pues las teorías de la lectura del Kachin Antezana, que su primera edición es del 83, pero la segunda es del 99, ¿no? Porque es el primer texto publicado en Bolivia, escrito por un boliviano, que hace teoría sobre la lectura y además informa sobre las corrientes del estudio de la lectura, y además con una cosa maravillosa que es una tipología de los lectores. Entonces el estudio del Kachin es maravilloso porque él más bien hace como sus capítulos con tipologías. Entonces el lector de Bourdieu, el lector de Iser, la lectora enamorada, que es la cuestión de la lectura feminista, etcétera, ¿no es cierto? Claro que antes también han habido pues estudios de este tipo. En realidad somos bien beneficiados en Bolivia con los estudios bibliográficos, que hay que comenzar con Gabriel René Moret, ¿no es cierto? O sea, independientemente de sus ideas, especialmente aquellas que se discuten en el ámbito del racismo, no se puede olvidar su contribución en el campo de la bibliografía, especialmente su biblioteca boliviana, que es esto de hacer listas y listas de todo lo que se ha publicado en Bolivia desde 1825. Es de locos, pero eso hacen los bibliógrafos, ¿no? Y entonces, claro, nadie le daba atención a los periodiquitos de Bolivia en la época de Gabriel René Moreno, solo Gabriel René Moreno. Entonces los estudiosos de los periodiquitos en los grandes paseños, ¿no es cierto?, tienen ahí esa fuente. Él se dio cuenta de que eso podía impactar
en la industria editorial, en la identidad paseña, en la historia del periodismo, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, y luego de Gabriel René Moreno, por supuesto, un montón de gente que hace esa locura, pues, de anotarte todo lo que se publicaba, es de locos, ¿no es cierto? Y ese Gabriel René Moreno, yo creo que era el más loco de todos, porque ni bien acaba de ser lo de Bolivia, se va al Perú y se los hace para el Perú más, la biblioteca peruana, como si fuera tan fácil hacer eso, ¿no? Pero bueno, así de grande era este señor. Bueno, pero también, por ejemplo, hay textos así que se pierden en la, como se dice, en la bruma de la historia. Este señor Santiago Vaca Guzmán era un escritor, pero tiene un texto que está en línea, ¿no? Que se llama La literatura boliviana, breve reseña de 1883, es ese libro, está en línea. Es una maravilla porque es el que más se acerca a lo que después Bourdieu va a llamar el campo literario. Porque no solamente es esto de la crítica y todo eso, sino que aborda la institucionalidad, aborda el papel de lo que es la oralidad, las lenguas indígenas, un poco de la bohemia. Realmente, para quien quiere estudiar algo parecido a lo que hace Bourdieu con el campo literario, va a tener que ver este libro, ¿no? Bueno, entonces, esta cosa de ir anotando lo que se ha hecho, nos puede llevar también, por ejemplo, a este otro libro que para los sociólogos ha de ser muy importante, que es también de Barnadas, esta su introducción a los estudios bolivianos contemporáneos. Eso es una cosa que a mí me parece maravillosa, yo digo, con permiso de los que defienden las leyes, yo digo que eso hay que piratear, eso no está pirateado. ¿Por qué? Porque es un verdadero estado de arte de las ciencias sociales y humanas entre el 60 y el 84. Es una cosa maravillosa eso, que cualquiera que hace una investigación, una tesis, tiene que acudir a ese tipo de textos, ¿no? En el caso de sociología, la introducción la hace Efeméridos de la intelectual de las Claudinas, ¿cómo se llama? Salvador Romero. Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces nos dice, como todo buen estado de arte, esto es lo que se ha investigado y esto es lo que falta. Entonces, claro, cuando te dicen esto es lo que falta, ahí pues vas a poner tu investigación. Para el 1984, Salvador Romero decía, hay muy poca investigación sobre las élites, estoy hablando de sociología, hay muy poca investigación sobre la policía, el ejército, ¿no? Todavía no había salido las investigaciones de Juan Ramón Quintana sobre precisamente la policía y el ejército. Entonces, esta es la maravilla de estos repertorios, que son libros desdeñados. Yo diría que se parece ahora a eso que dice la sociología de la literatura, son los libros negados. Cuando alguien te dice ¿qué lees? No vas a decir pues, yo leo Introducción a los estudios bolivianos de Joseph Barnadas. No se supone que digas eso, tienes que decir, no, yo estoy leyendo a Ricoeur, a Bourdieu, no sé qué cosa, ¿no es cierto? Ahí está, que es el gran corte que se hace en la sociología de la lectura. Bueno, y otras cosas también así, por ejemplo, este texto de Luis Ramiro Beltrán sobre Feminiflor y las revistas bolivianas, ¿no es cierto? Son cosas anteriores a este novela, ¿no? Entonces, un solo texto encontraron que se llama El libro en Bolivia, del CERLAC, que es esa institución de la UNESCO que hace este tipo de investigaciones muy marcadas por la investigación norteamericana, que tiene que ver con exportaciones, precios de los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo es importante. Pero hasta ahí yo ya me anoticié de otras cosas también. Por ejemplo, toda la corriente historiográfica, fundamentalmente la de Chartier y compañía, que justo con la historia de la lectura enmarcados en las escuelas de los anales, ¿no es cierto?, de Francia, logran establecer el papel del libro en las representaciones sociales, ya digamos con un término sociológico, en distintos momentos de la historia, especialmente en estos momentos de cambios del antiguo régimen, etc. Todo esto de la Ilustración. Y Chartier establece ahí una metodología historiográfica para el tema de la historia, que podemos decir, por ejemplo, miren tan lindo que es esto de la historia de la lectura, ¿no? Que por lo menos incluye el estudio de la edición, ¿no?
los impresos, los mecanismos de producción, los mecanismos también de control de los impresos, los libros destinados al ocio, a la formación doctrinal, a la académica, a la música, los libros que se consideran necesarios e innecesarios. Obviamente los controles ideológicos, los estudios de la censura, de la legislación, los argumentos morales, los argumentos religiosos, etcétera, ¿no? También la resistencia de los lectores hacia estos controles. El estudio de la lengua es fundamental, ¿no es cierto?, para el aprendizaje del lector. Entonces, la cuestión de pedagogía, escritura, educación, alfabetización. El estudio de las bibliotecas, los repositorios, los inventarios, los catálogos y la concepción del autor en determinados momentos de la historia, la recepción, las tipologías del lector, etcétera, etcétera. Ese es una especie de vademecum básico de la historiografía sobre la lectura, ¿no? Y entonces, pero a eso sumaremos, ¿qué pasa ahora con lo digital? E incluso Chartier también se dedica a esto, y por supuesto, todos los que están metidos en eso, porque ¿qué pasa con lo digital? Miren ustedes, suceden pues transformaciones, por ejemplo, en el papel de las librerías. Ya las librerías ya no son imprescindibles para el acceso, ¿no? Existen cambios en las bibliotecas, como repositorios y difusoras del saber. Ya no hay eso. Ya no son el único repositorio y esas difusoras del saber que debe venir del siglo XVIII. Una remesón total en los derechos de autor y la propiedad intelectual. Lo que ha dado lugar, ¿no es cierto?, también al ciberactivismo bibliográfico. Entonces, el copyleft, por ejemplo, ¿no?, es pues toda una revolución que ha movido para que, así como el copyleft estaba asociado con los hackers al principio, desde el Creative Commons ya se ha vuelto institucional, o sea, ya hay que abrir esto, ¿no? No solamente eso, acuérdense que en el 2011, cuando los Estados Unidos quieren poner restricciones a la información, es decir, acceso del Estado más fuerte a la información de los usuarios, la ley SOPA famosa, y aparecen estos hackers activistas que empiezan a argumentar y que por lo menos los demócratas se asientan en estos chicos para hacer una contraria y decir, no, pues no se puede controlar, pero esta ley, digamos, se deja en suspenso. Pero con ese empuje, estos chicos, especialmente uno de ellos, encuentra al hacer su investigación que la información académica es una de las más controladas. Yo me acuerdo que tenía que pedirle al Hernán Pruden, a todos, decirle, ¿me lo puedes, por favor, vos que tienes acceso a esas bibliotecas, por favor, ¿me puedes bajar estito? O si no, vos que tienes, ¿me lo puedes, por favor, bajar estito? Tenías que estar en una biblioteca, en una universidad norteamericana para entrar a eso. Ese hacker se molesta y liberan 60.000 artículos, ¿no?, especialmente de las ciencias duras, porque dicen, no es posible, o sea, esto no tiene sentido. Pues lo apresan y le dan una pena de 60 años. Y ese chico se suicida, ¿no es cierto? Eso ha movido mucho a que, por ejemplo, el JSTOR, que muchos de ustedes deben consultar, ¿no?, ya podemos, aunque sea de un hito en un hito, ¿no es cierto?, pero podemos ya consultar. Era una ciencia oculta, ¿no? Eran es como que antes los rockeros decían, yo tengo el vinilo, así, ¿no?, yo tengo el vinilo, ¿no? Era así, no, yo estoy en JSTOR, así que bajón, no veo, o sea, voz en cielo. Y entonces, así se ha ido, esto de lo digital se ha ido modificando y ha provocado también todas estas batallas digitales. Luego también, obviamente, ¿no es cierto?, los textos digitales cuestionan pues varias categorías de la cultura escrita, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento en la figura de autoridad convencional de la cultura impresa, ¿no? Y hay una desintermediación entre el libro y el lector. Es decir, hay cada vez más un camino cada vez más autónomo de los lectores, ¿no? Ahora,
la cultura del impreso, esto que estudié, tiene esas mismas características de la historia del libro, pero por supuesto incorporando estos también que tiene que ver con la cultura del internet, y obviamente el elemento fundamental que viene de la sociología, que son las representaciones sociales. Así, yo por supuesto no voy a hablar de los resultados, pero quisiera llamar la atención de algunas cosas. Por ejemplo, cuando ya hice una base de datos con la ayuda de dos estudiantes también de la carrera de bibliotecología, y llegamos a una base de datos de 505 documentos entre libros, tesis, ponencias, artículos, etcétera, que tenían algo que ver con autor, enseñanza, lectura, editoriales, todo este mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la cuestión de cobertura geográfica, por ejemplo, nos dimos cuenta de que todas las ciudades capitales estaban representadas, pero había también estudios bien específicos, por ejemplo, sobre Huarina, ¿no? Entonces, así, una tesis sobre información para el pequeño productor agrícola en Huarina, no es para todo el mundo, es para el productor de Huarina, ¿no? O también, por ejemplo, sobre los mineros de Abicaya y Bolívar. Es decir, también entrando en ese mundo de la información nos damos cuenta, ¿no?, de esa cosa que a veces no conocemos y que sin embargo existe. Obviamente la cuestión de información sobre el Alto despegó en los 2000, eso es importante. Muchos proyectos de arquitectura, de las carreras de arquitectura, como no había biblioteca, no les he dicho, ahora todo el mundo quiere hacer biblioteca, entonces todo el mundo hacía bibliotecas, proyectos para aquí, para allá, ¿no es cierto? Y obviamente lo que más llama la atención es esto del mercado. Bueno, pero ¿qué sucede? No existe, no sé qué, no sé cuál. Por supuesto, la historia siempre ha dado información sobre esto del mercado del libro en Bolivia, ¿no? Digo, como ejemplo, por ejemplo, de bibliotecas privadas y libros en ventas en Potosí, de 1767 a 1822, de la Marcela Inch. Pero actualmente también, por ejemplo, me llamó la atención encontrar que la Embajada de España ha hecho un estudio muy actual del mercado del libro en Bolivia. Estoy hablando del 2010. Claro, y con todo el tema de la cooperación española y todo eso, nos damos cuenta pues de que hay toda una interés por los libros españoles en Bolivia. Vamos a verlo también eso en la feria, ¿no? Pero obviamente el Eric Torrico, ¿no es cierto?, que más bien es comunicador, es quien más ha hecho estudios sobre este tipo. Por ejemplo, industrias culturales en la ciudad de La Paz, es una cosa maravillosa porque es el que se aproxima a esto. Pero luego, junto con otros autores, han hecho esto del 2005, dinámica económica de la cultura en Bolivia, que incluye impresos, incluye fonogramas, cine, etc., ¿no? Bueno, pero también es el tema de los lectores. Hay estudios sobre lectores y uno dice, había habido, por ejemplo, lectores específicos, por ejemplo, los abogados. ¿Cómo leen los abogados? ¡Qué maravilla esta tesis de los 90 que se llama La información científica y técnica en la formación del abogado! Y uno dice, wow. O lectores artesanos, otro que dice información industrial para el sector semiempresarial y familiar manufacturero, ¿no? Y incluso más actuales. Por ejemplo, movimientos y colectivos feministas en Bolivia y activismo político en la web, ¿no? Es decir, lectores así específicos. Y ahí la sociología también ha aportado con estudios sobre, por ejemplo, de sensacionalismo, valores y jóvenes, el tema de consumo de Crónica Roja en Santa Cruz por parte de los jóvenes, ¿no? O también estas otras de el impacto, esta me encanta, que es de la carrera de comunicación, que es de Gonzalo Canqui, dice, es un estudio sobre el uso del rincón del vago en los adolescentes de la ciudad de La Paz. Me fascinan esas investigaciones, ¿no? ¿Qué hacen con el rincón del vago? Pero obviamente donde más ha aportado sociología es en el campo de los intelectuales y las historias de las mentalidades, que forma parte de esto, pues, ¿no? Digamos que y ahí también están obviamente otras profesiones. Cuando me refiero a sociología me refiero al papel fundamental de Salvador Romero.
¿no? Tanto en su libro Las Claudinas, pero esa serie maravillosa de artículos que ha publicado la carrera de sociología, en el número 34 de temas sociales destinada a él, y que tiene estos artículos tan hermosos de Salvador Romero, ¿cierto? Pero también hay otros, por ejemplo, este de Nibardo Rodríguez, Desde la Historia, sobre el tema del anarquismo en las revistas bolivianas entre 1921 y 1924, ¿no es cierto? O esa otra que de Esteban Amiguesti, que son imaginarios del cine a propósito de en los libros de cine más cine pensamiento. Es decir, empieza a ver también esto de las historias de las intelectualidades. Y finalmente, destacar algunas cosas que me han llamado la atención. ¿Qué manera de publicarse diccionarios? Y además reflexiones sobre los diccionarios, que si no haces este tipo de ejercicios, por ahí se estarán, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese periodo, el caso de, aparte del diccionario histórico de José Barnadas, está, por ejemplo, de los términos textiles aymaras, ¿no es cierto?, en Bertonio de la Denis Arnold. Pero también, por ejemplo, que me ha encantado, dice, problemas y pautas para la elaboración de un diccionario bibliográfico deportivo. Y yo digo, pero claro, a los deportistas no leen, no les interesa, no, o solo hay que hacer de los filósofos, sino siempre no forman parte de la sociedad los deportistas, alguien que se interese en reflexionar sobre el tema del deporte, me parece pues fundamental, ¿no? Y también ahí los lingüistas hacen esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, propuestas metodológicas para la elaboración de diccionarios bilingües aymaras, o esto de estudios de los diccionarios. Esto me ha parecido importante. La piratería, hemos encontrado una sola cosita de la carrera de economía: incidencia de la piratería en las empresas editoriales. Claro, eso está bien, les debe afectar, me imagino, pero estudios sobre lo que eso significa en los lectores, bueno, ¿no? Estudios bonitos, por ejemplo, sobre ese otro tipo de cosas que también vimos en el acto, que son las cartoneras, las editoriales cartoneras, estas editoriales que beben de los fanzines, que son hechas con cartón y papel fotocopiado, que se crearon en la época del neoliberalismo por los cartoneros en Argentina, y que se volvió un boom literario en América Latina para el mundo, y que aquí en Bolivia fue creada en el 2004 Yerba Mala Cartonera en el Alto, ¿no? Y ahora es un fenómeno que está en todo el mundo. Entonces hemos encontrado una investigación sobre, que se llama Academia Cartonera, un ABC de las editoriales cartoneras. Pero al finalizar el estudio nos hemos encontrado con el estudio más importante, ya no entró en nuestra investigación porque nos entregaron después, que es esto que se ha publicado el 19, pero que ha sido elaborado el 18 por Claudia Vaca Flores, que es una escritora y filóloga cruceña, que se llama El etos lector en Santa Cruz de la Sierra. Es una cosa impresionantemente maravillosa, porque desde la filosofía, la antropología, la sociología, ella hace un estudio sobre lo que ella llama, ¿no?, la lectura y la identidad a través de lo que han sido las bibliotecas zonales, pero también va viendo qué significa leer en una ciudad como Santa Cruz, que ella le llama una ciudad contrapeso al centralismo. Y ella entonces plantea que el etos lector en Santa Cruz es el libro como territorio y la lectura como dispositivo para profundizar la ciudadanía, y que la poiesis lectora en Santa Cruz es la inclusión. Es una cosa maravillosa, es el único estudio que yo encontraría ahorita referido a la cuestión más académica. Entonces, lo que hay son estudios históricos, por supuesto, que dan cuenta de el tema del libro, su producción, su impacto en la sociedad, fundamentalmente en la colonia y el siglo XIX, ¿no? Pero lo que también podemos ver es que si eso desde la historia, ¿no es cierto?, también hay que ver desde otros lados. Por ejemplo, la sociología, sobre todo referidos a estos estudios de la intelectualidad,
Y también ahí hay que incluir los estudios sobre la intelectualidad indígena que se ha hecho en sociología, eso que se ha llamado los intelectuales indígenas. Ahí también, pues por supuesto, los estudios de la Cecilia Salazar y demás dan cuenta de la lectura, los lectores y demás, de ese tipo de lectores, ¿no es cierto? Pero también la sociología ha aportado con estudios sobre nuevos lectores, las TIC y demás, ¿no? El derecho con estudios sobre la legislación, pues muy apegados al tema de los derechos de autor y a veces esto de la regulación del Facebook, la pedagogía y la lingüística, por supuesto que han aportado, la comunicación en el tema de la prensa y los estudios interdisciplinarios en algunos pocos sobre el mercado del libro. ¿Qué falta? Por ejemplo, hay bien pocos estudios sobre lo que es el estatuto del autor en la sociedad. Imprentas y editoriales actuales no hay. Hasta la Gisbert sería todo hecho por los historiadores. El papel del Estado en la cultura del libro no hay, salvo los estudios que se han hecho en el pie de las reformas educativas. Pero, y más allá de la legislación, las leyes Abelinos, no sé qué cosa, pero no hay, o sea, no hay las políticas sobre esto de la cultura. Yo entre paréntesis diría que entre las políticas públicas no hay estudios por parte, que no hay también políticas universitarias de publicación, de edición y demás, no hay, no existe, ¿no? Legislación más allá de los derechos de autor, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con autores, aranceles, políticas protectivas, fomento al libro, etcétera, no existe, ¿no? La piratería y su impacto en los lectores muy poco. El comercio actual del libro, yo quiero hacer sobre la piratería porque obviamente la señora que vende los libros pirateados no vende porque ama la literatura, aunque debe amar también, ¿no es cierto? Pero es cuestión de oferta y demanda. Cuando aparece la Íntimas de Adela Zamudio, yo pues salto de alegría y me tomo una cerveza porque estamos hablando de un libro que se publicó en 1913, ¿no? Entonces, que aparezca pirateada, yo dije, ya está listo, la están leyendo a la Adela, sería todo, ya, ¿no? Está bien. Y aparecen unos títulos, y yo le digo, señora, ¿compran esto? Digamos, hace 3 años así, cuando empecé, más 10 años, cuando empecé a ver el tema de los libros, Yukio Mishima, señora, leen eso, Yukio Mishima, wow, haciendo la carrera de literatura, ¿no? Y cuando digo, Yukio, señora, compran, pero claro, yo, ¿y quiénes compran? ¿Y quiénes leen? ¿No? Junto con la de la Zamudio ha empezado a aparecer Jane Austen. ¿Compran, señora? Compran, pues, señorita, ¿no ve? O señora, ¿cómo no va a entender el mercado del libro? O sea, no se expone para no vender. Allá hay una cosa, unas cosas bastante importantes. Bueno, entonces así también los lectores no tradicionales, amas de casa, comerciantes, no hay estudios sobre eso, ¿no? Entonces, como ven, hay, pero falta mucho, ¿no? Y ahí me parece bien importante decir algunas últimas cosas sobre algunas pistas sobre la sociología de la lectura que no olvidemos, es bastante tardía, de la lectura estoy hablando, ¿no? Nace a comienzos del siglo XX y con estudios sobre todo cuantitativos. Esta visión que hasta ahora tenemos, cuántos libros leen, cuántos libros se venden, etcétera, muy apegados a la cultura y también a ciertas tendencias de la sociología norteamericana, ¿no? Solo en los 70, imagínense, estamos hablando de los 70 del siglo XX, ¿no? Tienen que ser estos Bourdieu, el mismo Chartier, el Michel Perón y el Paul Ricoeur, que cuestionen esa forma de los estudios, cuantitativos, ¿no? A eso se juntan también la escuela de Constanza, ¿no es cierto?, de Wolfgang Iser, de Hans Jauss, de la teoría de la recepción, ¿no?, que tiene que ver con eso también. Porque decían, bueno, obviamente las prácticas declaradas, un poco siguiendo el tema de las prácticas declaradas sobre la lectura no corresponden a las prácticas reales, porque lo que se declara haber leído y todo eso tiene que ver más, ¿no?, con la legitimidad, ¿no? Y entonces, precisamente por eso de la legitimidad de lo que es buena lectura,
queda un montón de lecturas fuera de ese rango, no se mencionan, y hay unas lecturas subsumidas por esa función que cumplen, y por además que hay la tendencia de pensar la lectura solo relacionada al libro, que es otra de las grandes revoluciones de la sociología de la lectura, y excluir otros materiales, ¿no?, que se consideran como no lectura o como lecturas negadas. Entonces, este empuje de la sociología de la lectura, ¿no?, digamos que tiene este tipo de campos que son bien interesantes que sigan los sociólogos. Por una parte, una crítica a las mediciones cuantitativas. En Bolivia ni siquiera tenemos las cuantitativas después de que nos hemos salido del famoso PISA, ¿no? Desde los 90 no tenemos esta medición que hace la OCDE. Algunas veces sale en la prensa, no sé qué, pero bueno. Entonces, estos censos, estos sondeos, ¿no?, que se hacen sobre la compra de libros, como si fuera el único circuito de circulación de la lectura. Entonces van a las editoriales, a las librerías, se preguntan. Otro campo es la preocupación por la intensidad de las experiencias lectoras, la intensidad de las experiencias lectoras, que digamos es el punto que ha dado una modificación metodológica también que después vemos. Luego, esta crítica al libro como objeto predominante de lectura. Entonces, aquí hay una crítica bien fuerte, pues, ¿no? O sea que no sería el libro solamente, ¿no? Luego, una preocupación, otro tema, por la irrupción de los lenguajes multimediales, ¿no?, los estudios de estas prácticas lectoras. Y finalmente, otro campo es la noción del lector y cómo sus prácticas se han modificado, ¿no?, de acuerdo a los materiales y soportes que generan procesos obviamente desiguales de apropiación. Aquí la palabra es la apropiación, ¿no? Esta es la palabra clave de la sociología. Y entonces, con todo esto hay una nueva pauta metodológica que viene con todos estos pensadores, que es la obtención de métodos cualitativos muy asimilados obviamente a la etnografía, ¿no? Y además a eso hay que sumar las herramientas de la historiografía, como las que ha dado Chartier, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, Peroni llama el sociólogo los estudios, y me parece esto muy interesante, tienen que dividir la sociología del libro y la sociología de la lectura, que juntar ambas cosas ha provocado una falta de comprensión de precisamente de las representaciones, que subsumir libro y lectura, ¿no?, trae errores sobre la comprensión de estas prácticas, ¿no? Porque lo que se ve es que el libro, especialmente desde los últimos estudios sobre lecturas de jóvenes, desde la óptica del lector, ya es uno más de los tantos objetos o soportes probables o susceptibles de ser leídos. O sea, es un objeto más, que trae por supuesto sus consecuencias. Todos pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero está sucediendo, está ocurriendo en la realidad, ¿no? Bueno, así de desordenado como yo me he hecho un chanco, pero espero haber dado algunos elementos que pueden ser de interés para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Vicky. Ha sido una conferencia tremendamente interesante y sugestiva, y que ha abordado algunos elementos centrales que no solemos ver tanto en nuestra obsesión a veces por los mismos temas. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si hay alguien que quiere preguntar, pero siempre yo tengo prioridad por ser moderador, y quería aprovechar para digamos, yo diría casi de manera de resumen de lo que nos has dicho hoy, que me parece lo más interesante, además del tema en sí mismo, es como una aplicación tan vital y tan real y tan práctica de lo que se llama el estado del arte, porque me da la impresión de que a veces hay una mirada muy mecánica de los pasos de la investigación, y yo veo un poco en fuentes o en tesis que lo hacen un poco porque hay que hacerlo, como un check-in list, ¿no? Tengo que hacer mi balance, después tengo que hacer el campo, después reacción. Entonces, poco me gustaría si podrías, y a partir de lo que has dicho, comentarnos desde tu experiencia vital, ¿por qué crees tú que es tan importante un estado del arte, cualquier investigación? Hay una frase que me ha encantado que has dicho como: cuando me cuesta, y a mí me pasa un poco lo mismo, cuando me cuesta agarrar una investigación, un objeto, hago el estado del arte que relaja. Entonces,
tal vez para empezar y pensando sobre todo en los estudiantes que están encarando sus tesis, ¿cómo verías tú, más allá de esos, digamos, de esos tropos metodológicos que repetimos muy fácilmente, cómo verías tú cuál es la importancia realmente en una investigación del estado del arte, más allá de estas cuestiones fríamente metodológicas, digamos, ¿sí? Bueno, yo creo que el estado de arte tiene que ver con dos cosas. Uno, con la calidad de la investigación. Eso lo aprendí en el FIEP, cuando empezamos a formular lo que eran los cursos para los investigadores, porque se había instalado una lógica en las universidades que jalaba mucho de aquello que hacíamos en las ONGs, ¿no? Que era el diagnóstico, me acuerdo, ¿no? Entonces el diagnóstico tenía un vademecum también así tipo, ¿no es cierto? Entonces comenzamos con situación geográfica de Bolivia, está en el centro de Sudamérica, ¿no? Que después pasaba a situación socioeconómica según el INE, la educación, la responsabilidad, no sé cuántos, ¿no? Dos, tres cosas más y ¡brum! Pasamos al tema de investigación. De ahí que alguna vez dijimos, hemos hecho diagnósticos de diagnósticos. Yo creo que en esa época el alto ha sido súper diagnosticado. No sé si eso ha servido o no. Alguien tiene que estudiar eso. Y faltaba precisamente, porque bueno, a la ONG, incluso a veces en las políticas públicas, no importa el soporte teórico. O sea, ¿para qué vas a discutir no sé qué cosas si lo que necesitas es proyectos rápido, conclusión y recomendación? Por eso yo tengo tanta cosa también a las investigaciones que acaban en recomendaciones. Nosotros no tenemos que recomendar, nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Bueno, entonces ahí vino la importancia del estado de arte. Es decir, bueno, esta práctica que se ha dejado, ¿no? Es necesario retomarla. Entonces, por una parte, porque el tema de la repetición, por ejemplo, de los temas, ¿no? Todos los temas pueden ser vueltos a estudiar. Ya el 52, pues vamos a seguir estudiando. Nadie puede decir, esto ha sucedido en el 52, ¿no? La guerra del Chaco y Roma y el inicio de la humanidad y el Big Bang, todo se puede estudiar. Pero lo que no se puede hacer es repetir y zapatear en el mismo lado. Nuestra obligación es continuar el conocimiento, la huella, el investigar, el vestigio. Es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que no vas a repetir? Conociendo lo que se ha hecho antes, hasta dónde ha llegado lo que tú quieres investigar. Y por otra parte, el famoso marco teórico. Yo me acuerdo cuando estaba en sociología, los cucus, ¿no es cierto? El marco teórico, la hipótesis, ¿no? Y ahí te trancabas. Bueno, entonces, ¿de dónde vas a sacar el marco teórico? No se puede hacer ya como hacíamos nosotros en los 70 aquí en sociología, de que había un marco teórico también tipo que era el marxismo. Y entonces repetían, servía para todo. Para estudiar las revistas, o para estudiar a los niños, o para estudiar lo que sea, ¡prum! Así, era como que podías pegar, copy-paste, ¿no? Era el marco teórico. Pero ¿de dónde vas a sacar? ¿Cómo vas a ir a eso? Por ejemplo, si yo diría, yo quiero estudiar la lectura, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Busco lectura en el Google, ¿qué cosa hago? Entonces, lo que hay, por eso quita angustias, porque viendo lo que se ha hecho antes, tú vas a ver con qué teorías han trabajado, y eso te va a llevar a las teorías, a los conceptos, te va a permitir precisar tu objeto de estudio. Por eso, antes del objeto de arte, del estado de arte, no hay objeto de estudio, hay un preobjeto. Y la metodología, vas a repetir, ¿no es cierto? Entrevistas, encuestas, talleres, de memoria. Cuando el estado de arte te ayuda también a cómo se ha investigado, de repente encuentras otras metodologías, otras técnicas, pero además lo más importante, la investigación académica la hacen especialistas. No es que tú investigas para conocer algo, no, tú eres especialista antes de investigar. Es decir, sabes qué se ha investigado, cómo se ha investigado, cuáles son los autores. Y por eso es que la pertinencia de tu investigación ya se ve clarita, ya nadie te la charla, pues ya sabes tú qué vas a hacer, ¿no? Entonces, y realmente quita angustias, es maravilloso el estado. Bien, ahora sí abro la sesión, no sé cómo decirlo, si hay algunas preguntas, si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, puede levantar la mano. Allá, por favor.
Tal vez puedes decirlo en voz alta y se escucha, ¿no? Por este micrófono. Habla de esto de la hispanismo, en ese sentido, cómo verías la relación de la cultura del libro y el indietismo catarí. Sí. Gracias, Ale. La cultura del libro y el catarí me parece fundamental, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy investigando, que también de chiripa he llegado a eso, un conjunto de mujeres en los años 40, justo cuando se da el primer congreso indigenal y todo eso, que desde su lógica patriótica y toda esa cosa, escribieron cosas sobre indigenismo que están empezando a ser rescatadas. El Stefanoni, por ejemplo, las nombra, por ejemplo, la María Frontaura Argandoña, ¿no? Y resulta que, con lo que yo he ido viendo, hay por lo menos unas 5 mujeres que estarían en esa generación predecesora, esa especie de proto-indigenismo, primer indigenismo, lo que le llames. Y eso lo he visto solamente a través de su producción literaria, que estas también eran poetas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser importante? A mí me parece que sí hace falta eso. Yo creo que se puede rastrear eso en términos históricos. Estamos hablando de un complejo muy grande, el indigenismo en Bolivia es un complejo de pensamiento muy grande, que llega hasta ahora, donde hay que poner también las reflexiones del señor H.S.F. Mansilla. Es decir, eso estoy poniendo como extremos para decir lo complejo que es, y que sin embargo no se aborda eso. Habría que hacer tesis sobre eso, investigaciones sobre eso, ¿no? Es decir, el pensamiento de Reinaga, por supuesto, pero no se puede ahí olvidar el pensamiento de Tamayo, de Medinaceli. Es un tema muy grande y por lo menos acercamiento, y ahí sí me parece que debería haber un estado de arte. Ahí sí es importantísimo, donde tiene que hacerse. No se olviden que la historiografía, ¿no es cierto?, tiene su estado de arte, que es mucho más grande. El estado de arte para nosotros, bueno, en un país donde publicamos tampoco puede extenderse a 15 años atrás, digamos, en ciencias sociales y humanas. En la historia por lo menos son 15 años, ¿no es cierto?, de lo último que se ha escrito. No son temas de hace 15 años, sino de lo que se ha escrito, porque obviamente sabemos los cambios también de paradigmas en el acercamiento a los hechos sociales. Bueno, entonces ahí sí me parece importante, Ale, y ahí sí me parece importante que sea transdisciplinaria esa investigación. Imagínate de lo que estás diciendo, intelectualidad, indígenas, indigenismo, es de locos, es una cosa de locos, es una cosa de locos, es un gran tema. Ale, gracias. Sí, aquí, Natalia, por favor. Está bien, Vicky, ¿y cómo construyes los estados del arte? Porque el tema del libro, me imagino que si bien hay pocos temas, pocas investigaciones específicas, hay un montón de, quizás hay un montón de retazos. Entonces, ¿cómo haces para encontrar tus puentes? ¿Y tienes algún sistema para construir un estado del arte sólido? Bueno, eso ya se va a material, no sé si son sólidos los que construyen, ¿verdad? Tal vez líquidos. Bueno, mira, así va. Todo parte de un tema que es una nube, es nebuloso, no sabes de qué diablos estás hablando. Son esos temas además que nos asustamos, ¿no es cierto? O sea, de pronto alguien quiere hacer situación de la mujer en Bolivia, ¿no ve? Entonces, claro, ya cuando sabes un poco más, dices, ¿qué? O sea, situación desde siempre, en toda Bolivia, de bebés, adolescentes, adultas, transexuales en Bolivia, educación, o sea, tienes 30 años, ¿no ves? Para investigar, y además tienes un montón de plata, ¿no ves? Bueno, pero es una nebulosa.
nebulosa porque así son los temas que nos planteamos. Y es una nebulosa y hay que tener conciencia de que es una nebulosa. O sea, nadie tiene así, no hay tal, no existe. Por eso decimos que es una construcción, por eso decimos que es una construcción, ¿no? Bueno, ese tema de todas maneras puede dar lugar a una serie de ejercicios, ¿no?, que son parte de su deconstrucción, que son, por ejemplo, bueno, ¿realmente quieres hacerte desde que nació Bolivia? ¿A qué le llamas tú Bolivia? No sé qué cosa, la situación de la mujer en Bolivia, ¿no? ¿A qué le llamas Bolivia? ¿Quieres hacer realmente así? Ay, no mucho, ¿no? Ya voy a hacer desde el siglo XIX. ¿Por qué eliges el XIX? O sea, ¿qué te viene a la cabeza cuando eliges el XIX? No, entonces desde 1952, ¿por qué? Es decir, empezamos a problematizarnos, ¿no? Esto que se llama ¿qué se llama eso? La delimitación, pero que tiene que ser una problematización, no solamente poner fechas, ¿no es cierto? Y esos son momentos lindos, hay que tomarlos así porque son momentos del investigador con el investigador, ¿no? Y con apoyo de los docentes, de los tutores, etcétera, ¿no? Es decir, problematizar. Muy bien. También eso te da lugar a ver qué posibles subtemas hay y demás. Son generalmente lluvias de ideas que se hacen, ¿no? Subtemas, temas, ¿de qué te acuerdas con eso? Son esa nube, esa cosa nebulosa. Con eso, ¿no?, se puede precisar un poquito más, llegar a eso que yo llamo el preobjeto. Bueno, no llamo yo, los metodólogos llaman eso, el preobjeto. Es un preobjeto todavía. Vamos a construir el estado de arte para acercarnos al objeto. En esa parte sí es importante la ruta de búsqueda bibliográfica, eso es fundamental. Y para eso, menos mal, ya tenemos el internet, todo eso, pues hay que trabajar con, yo diría, 10 palabras claves y es mucho, ¿no? 5. Y empezar a buscar. ¿Y ahí qué viene? ¿Y qué hago? Abro, ¿no? Viene precisamente por eso son tan importantes. A mí me encanta la materia esa que doy en sociología, que es redacción básica, me fascina, ¿no? Porque ahí están los instrumentos básicos. Por ejemplo, ya no vas a buscarse en Google, pero no tiene el estudiante por qué saber qué es Google académico, qué es cielo. La universidad tiene que enseñarle eso, ¿no? Es igual que cuando yo estudiaba sociología, se suponía que sabíamos manejar los ficheros de la universidad, y había quienes no sabíamos, pues, y con vergüenza no entrabas a la biblioteca. Se suponía que tenías, no se supone, tenemos obligación. Bueno, entonces, ¿cómo hago esa búsqueda? Entonces, bueno, entonces enseñar las estrategias de búsqueda, las búsquedas booleanas, todo eso, qué significan, qué son, y una vez que encuentro, ¿qué hago? Y luego viene el tema de la lectura. Muy bien, enseñar a leer, por supuesto. Es un aprendizaje, es una alfabetización académica también eso, ¿no es cierto? Niveles de lectura, no vas a leer todo lo que tiene. Entonces, ¿cómo leo? Bueno, primero lee pues el resumen, luego vas a reducir. De los 30 que has encontrado, llegarás a 10. Bueno, de esos lee ya la introducción, de los otros les ya lees todo, ¿sí? Es decir, empezamos a hacer toda esta disección. Estamos en un momento de diseccionar esto que es una nube. A medida que lees, se te va a entrar el alma al cuerpo, porque vas a empezar a entender de lo que querías hablar, del que estabas hablando, vas a empezar a ver de que, este autor se repite aquí, ¿no? Te vas a dar cuenta de que hay revistas que son las que más inciden en eso, entonces vas a querer hasta suscribirte a esa revista, ¿no? Es decir, es un camino de ir aclarándote y entonces puedes llegar ya al objeto, ¿no? Pero eso solamente has podido hacerlo a través del estado de arte. No hay de otra, no conozco otra, por lo menos. Tal vez existen otras. Pero y cuando tú me decías cómo hago, así lo hago, hasta aquí me ha dado resultados. Seguramente tiene muchas fallas. Bueno, no sé si habría alguna pregunta más. Allá, Wilson, por favor. Gracias. Está bien, voy a hablar un poco. Muchas gracias por la exposición, profesora. Una consulta, aprovechando el conocimiento que usted tiene sobre los rendimientos de escribir y escritura de los estudiantes, ya tenemos que tener, digamos, en este tiempo, más que todo de segundo semestre, cuando se presentan los últimos
trabajos del año, muchos estudiantes tienen dificultad en escribir, tal vez sea en ordenar las ideas, o cuáles serán estas primeras dificultades que se tienen, ¿no? para presentar esos trabajos que usted ha visto que se tienen en la carrera. Sí, antes, justamente hay una misma pregunta desde el Facebook que se parece mucho a lo que dice Wilson, ¿no? Cómo enfrentar el reto de escribir, o sea, que puedes reflexionar para ambas. Hay muy graves eso, es muy terrible eso, porque como les decía, yo hasta ahora por lo menos estaba así convencidísima de que para escribir había que leer, y cuando he empezado a leer un poco más para ponerme al día en la sociología de la literatura, aparece esta otra cosa de que para leer hay que escribir. ¿Por qué? Porque también ha habido un periodo que todavía nosotros estamos en eso, en los países del norte eventualmente ya se ha pasado eso, de desacralización del libro. Eso es bien importante también. En ese sentido se modifican los acercamientos a la lectura, a la escritura. Ahora, alguna vez conversando con Mónica, ¿no? con otros docentes del área esta del lenguaje en la carrera, yo les comentaba que a mi modo de ver la lectura y la escritura académica son muy específicas. No es que se pueden jalar cosas de todas las escrituras a la académica, no, son muy específicas, ¿no? Entonces, y sí, la lectura es importante. Yo creo que sí, sobre todo yo me mantengo en que la lectura te puede incorporar, no sé si es la mejor palabra, dar la lógica del idioma, ¿no? Y entonces la lectura empieza a reducir elementos de errores en la ortografía y demás, pero puede dar también la lógica de la estructura del lenguaje. Pero los docentes debemos ayudar en la estructura de los trabajos, ¿no? Porque mientras nosotros estamos enseñando el verbo, no sé qué, les están pidiendo ensayos, entonces es rápido ya, ¿no? A mí me gusta mucho el sistema que se ha aprobado para muchas revistas y en muchas universidades del mundo, que es el IMRID, la introducción, métodos, resultados y discusión, no conclusiones. Ya sabemos eso epistemológicamente en las ciencias sociales, le huimos a las cosas conclusivas, pero además tendemos a que las conclusiones cierren las cosas, no discutimos lo que escribimos, y además, y de ahí sí pasa bien facilito a recomendaciones. ¿Y la recomendación qué es? El Estado debe, no, de las políticas públicas, no hay tal. Estamos hablando de otro tipo de lenguaje. El IMRID para mí me parece un buen esquema para escribir, desde ensayos hasta tesis postdoctorales. De hecho, así se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la introducción, ¿qué es lo que haces? Estableces muy claramente la pregunta de investigación y sí o sí elementos del estado de arte para cualquier cosa que estés haciendo, incluyendo tu trabajo de curso, ¿no? La metodología, ¿cómo has hecho? Y a veces creemos que la metodología no es solamente la encuesta, que la investigación documental que haces para cualquier trabajo de curso es una forma de metodología, no es menor. La investigación documental que se hace en libros, en documentos, es tan igual como las técnicas de la encuesta o de la etnografía o de los talleres focales, ¿no? Acostumbrarnos a responder las palabras de las consignas del IMRID, porque eso es lo que decían los investigadores desde Pasteur. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho? ¿Qué ha resultado de eso? ¿Y para qué sirve? Eso es todo el IMRID, ¿no? En la era de los resultados, que suele ser la parte más grande, que puede ser un ensayo sobre la, no sé, pedagogía de la liberación de Freire, muy bien. Entonces, te pondrás una pregunta, me han dicho que haga un estudio, algo sobre Freire y su pedagogía de la liberación, muy bien. No puedes repetir reseñas, plantéate una pregunta, entra en la lógica de la investigación. Yo quiero responder cuál es el lugar de este libro en la producción de Freire. Muy bien, para eso vas a tener que acercarte a 4, porque no tienes más tiempo. Tienes un día para hacer tu introducción. Muy bien, yo voy a referirme a estos 4, que es una especie de estado de arte sobre eso.
Y voy a responder a la pregunta, ¿qué lugar tiene este texto de Freire en su producción? Muy bien, eso es lo que vas a hacer. Estás haciendo tu tarea de sociología pedagógica, no sé qué. Muy bien, resultados. Metodología, ¿cómo vas a hacer? Lo que yo voy a hacer es estudiar esto en relación a estos otros textos, voy a apoyarme en estos artículos, no sé qué. Muy bien, haciendo eso, ¿qué ha resultado de lo que has hecho? Lo que ha resultado es que este libro se produce después de este, y después de su experiencia en el África, no sé qué, es uno de los más leídos por esto, por esto, por el otro, sus conceptos fundamentales son. Muy bien, discusión, ¿y para qué sirve eso? Reflexione, ya no los resultados, estamos acostumbrados a que los resultados sean porcentajes, ¿no ve? Conclusión, 50% dicen sí, 50% dicen no, como Lelutier, ¿no ve? Eso no puede ser la conclusión de una investigación, ¿no? Por eso eludimos las conclusiones, tienes que discutir, ¿y qué quiere decir que 50 sí y 50 no? Y ahí si vas incorporando la teoría, un concepto que agarres y con eso reflexiones, ya está, listo. Y la escritura académica es breve. Eso es lo que eso nos viene de la tradición evidentemente occidental, pero es bueno, breve, ¿no? Es decir, cosas concretas, ¿no? Esto de alargarte, no, nos parecemos mucho a los escritores literarios, especialmente a los de cuento y poesía. Cada palabra tiene su peso, por eso yo les digo a los estudiantes, los escritores académicos, que son todos ustedes son académicos porque están en la institución académica, y todos ustedes son escritores, ¿por qué? Porque hacen sus trabajos por escrito, eso es un escritor. Comparten con el de la novela y con el periodista, eso es, muy bien. El escritor académico, como todos los otros escritores, escribimos siempre en borrador. Me mata esa idea esa idea tradicional del que se sienta en su computadora, manda, qué barbaridad, qué irresponsabilidad, eso está bien para las películas. En borrador no pueden mandar así, dense tiempo para ya, no escriban largo, escriban poco, pero concreto y bien. Esto es lo que yo te diría. Bueno, hay algunas preguntas más en el Facebook, pero ya son las 12:35, hemos cumplido el horario con todo éxito. Igual vamos a tener que para la próxima, por favor, porque ya tenemos que ir cerrando. Pero ha sido fascinante, Vicky, de verdad que ha sido creo que ha sido una charla hermosa para todos. Es un lujo por haberte escuchado, es un lujo que estés cerca de nosotros en la carrera, y gracias de verdad. Termino recordando que el último jueves de agosto, como siempre, estará Rosana Barragán, que nos contará sobre su investigación, ya diría clásica, sobre el espacio social en la ciudad de La Paz. Y de esa parte habríamos, ya hemos hecho un recorrido realmente emocionante con Silvia Rivera Cusicanqui, Virginia Ayllón y Rosana Barragán, y vamos a seguir más adelante, pero las esperamos a todos el último jueves de agosto. Y eso, un saludo a todas, a todos, y de nuevo gracias, querida Vicky.